Señoras y señores, amigos todos, buenas noches. Hablo como siempre queriendo tender un puente de comprensión y de afecto entre las gentes. No siempre se consigue, más que nada por aquel de los sabores y los colores. No hay que abusar, hay que tener mucho tacto con el sabor y el color para no crear gente que no comparte tu opinión. Por eso, moderación entre el gusto y el poder. Es decir, no salirse nunca de madre, ni para mejor ni para peor. Con esa forma de proceder yo creo que he hecho, ha estado diciendo Antonio ahora, bastantes amigos. Aquí al lado, que no lo puedo oír, tengo un gran amigo, gran de corazón, un gran amigo por lo que ha dicho. Y yo pienso, muchas gracias por tus palabras, después de las cuales, en vez de hacer un paseo como voy a hacer yo, muy simple, por una temporada solo, de la Unión Deportiva Las Palmas, debería tener preparada una conferencia mucho más larga, más importante, razón por la que creo que va a quedar mucho más tenue la charla que yo voy a dar que la introducción o la presentación que ha hecho Antonio. De todas maneras, como yo sé que tú amas, como yo amo la Unión Deportiva, y como la aman todos los que se encuentran aquí ahora, si yo en respuesta hablo de algo de la Unión Deportiva Las Palmas, que fue lo más grande que ha hecho hasta ahora, creo que compensa el esfuerzo de tus palabras, enorgullece a aquellos que están aquí, porque imagino que también ama a este club, y me complace a mí mismo que lo había pensado así. Es cierto que vivir del pasado no produce victorias, pero sí pienso también que alienta a intentar la recuperación de grandeza que este club tuvo durante muchos años seguidos, porque Las Palmas tuvo esa grandeza y ustedes también deben pensar que la tienen, porque son precisamente el pilar fundamental de este equipo que le impulsó a hacer todo lo que hizo y todo lo que puede hacer. Para eso debe recalcar que no voy a inventar nada porque no sé inventar, ni a contar nada nuevo, porque ustedes, los más veteranos, estoy convencido que los hay, gracias a Dios, lo saben, ya que también lo han vivido. Por eso les confieso de antemano que se trata solo de un paseo por lo mejor de la historia del club de nuestros amores, y que ahora nos está haciendo recordar lo que leí hace unos cuantos días en uno de esos papelitos que vienen al lado de la taza del café, diciendo algo fundamental: quiéreme mucho más cuando menos lo merezca, que será posiblemente cuando más lo necesite. Ese es el caso concreto, desgraciadamente para nosotros, de la Unión Deportiva. Necesita que la amemos más ahora que cuando estaba arriba, porque ahora es cuando más lo necesita. El caso de nuestro club, cuya respiración sube y baja, como vemos, a impulsos diversos. Anoche mismo recibió una nueva inyección que parece que deja el horizonte abierto. Ojalá sea así. La charla que hoy voy a cantar es repetida, he de confesar. La dediqué un día en un homenaje que se hizo a los jugadores de la temporada del 68-69. Hoy le cambio el destino y la dedico a los que fueron seguidores del Club Amarillo entonces, a los que son ahora y a los que me gustaría que crecieran en número en el futuro sin seguir descendiendo como sucede en la actualidad. Vale la pena repetirlo en ese sentido, porque aunque ahora se vea pequeña y canija, algo más de eso ha sido. Porque desde aquel de agosto de 1949, del que fui testigo de su nacimiento, como también lo fue alguien que estaba ahora aquí al lado, en un tanatorio, la expresión de un personaje muerto, que él también fue quien vio, impuso la creación y ayudó a que surgiera como es el general Naranjo de Mosilla. Precisamente alguien de los que están presentes ha dado un salto del lugar que estaba velando la memoria de ese personaje, se encuentra aquí ahora, no he dicho que estaba aquí mismo. Bien, el equipo ha sido grande, ha sido poderoso, pobre, encogido, valiente, feliz y desgraciado también, como ahora,
sin haber muerto, porque ustedes son los que hasta ahora han impedido que muera, porque razones mil hay para que hubiera desaparecido. Pero por encima de todo ello, hay algo que estuvo a punto de colocarle en lo más alto de las competiciones más importantes de España, sobre los títulos de Copa y de Liga, donde fueron subcampeones, en una y en otra. Y de eso, de la Liga, queremos decir cosas, porque es lo más importante de su historia, más aún cuando lo consiguieron con una plantilla corta, y la más parecida a la que se produjo en el ascenso, porque eran todos canarios, menos dos, el vasco Regui y el melillense José Luis. Representados de los 14 que jugaron, queremos tener en el recuerdo también, otra cosa sería injusto, a cuantos a través del tiempo hicieron algo por el club, antes o después, y siguen haciéndolo en estos amargos últimos tiempos, hasta barajando con leyes concursales para no desaparecer. Tan repetido fue aquel grupo viajero de pocas personas que se conocían a las tripulaciones de los aviones, y en el Hotel Internacional de la calle Real donde se hospedaban no solo eran amigos del dueño y la familia, sino de los empleados y las camareras, todas vascas con Nati a la cabeza, y hasta parte del vecindario y dueños del bar del refresco del verano o la churrería del invierno, y hasta los serenos eran sus amigos. Eran como el propio club, aunque en los últimos tiempos amenaza con romperse, una auténtica familia. Hasta en el comedor, cada cual sin decirlo, le llegaban las cosas a su gusto, bien hecho o pasado, frío o tibio, sin salirse de la norma, y sobre todo, allá donde comiera, el bote de bicarbonato, anecdótico, en la mesa de don Jesús García Palasco, compartida siempre por el directivo de turno y el paternal mismo Domni, mesa en la que alguna vez tuve el honor, no siempre, de sentarme. Molomni, que momentos antes de salir de casa me ha llamado hoy disculpándose de ausencia, porque en la anterior ocasión tampoco estuvo él, ausencia por un compromiso ineludible. Las Palmas de Gran Canaria era su cuartel general y Madrid su mejor punto de encuentro, puesto que de allí partían hacia los destinos del calendario. Debe ser aún para todos ellos una imagen entrañable de la que tanto se podía contar sobre esos viajes que los jugadores, con sus paseos en un corto espacio tan sobresaliente, cercano y recordado en su juventud, como eran las plazas Mayor, Ópera, Callao, Cibeles, Oriente y Alcalá, como un pañuelo cargado de afectos. Pero basta ya de pretender llevar a ustedes estos recuerdos. Será mejor que comencemos a repasar la brillante liga que entonces hizo famosos a 14 jugadores y un entrenador, a quienes el tiempo, como el vino, les está haciendo más famosos todavía, porque no sabe, por desgracia, nadie que les iguale, ni que se les acerque siquiera. Tampoco había, hay que decirlo, las directivas, los repetidos cambios que ha habido en todos estos tiempos. No sé cuántos presidentes y cuántas directivas hemos tenido como ahora. Como punto de partida, decir que a la cabeza del desfile de recuerdos estaba don Juan Trujillo Febres, como presidente, que lo fue durante 16 años, con su carácter fuerte, enérgico y sus reflejos de campeonero. Estaba don Luis Molomni Arbel, como entrenador, amigo y jugador en distintos momentos, incluido aquel que le convirtió en adalid de los juveniles campeones de España y que más tarde fueron hasta internacionales. Y con la maravillosa facultad de no molestar ni molestarse por nada ni nadie, humano y señor, risueño y ocurrente, incapaz de un mal gesto o mal criadez. Aparte de la plantilla de esa época, que es de lo que estamos hablando, porque yo lo que quiero sacar y hacer nacer el orgullo de ustedes y hablar de esta gente, que es la que escribió la mejor historia del club. Estaba antes de todo eso gente de batalla que no se formó en un momento u otro, porque ya antes ellos habían pasado 19 años de competición con 3 ascensos, 2 descensos, con distintos entrenadores, y desde el 58 con don Jesús García Palasco como excepcional secretario general, y con los hermanos Guerra pegados a su orden para lo que dijera. Y desde muchísimos años antes, desde el principio, antes del principio, el respetuoso cuidador de costumbres y actitudes del vestuario, de la calle y el banquillo, Carmelo Campos, con cuyo nombre vemos que, aunque sería de justicia y mérito mayor, no sale nadie dispuesto a bautizar alguno de los campos que están surgiendo en la barranquera de la ballena. Se han olvidado. No hay duda de que
que el que fue capitán y entrenador está olvidado. Entrenador de uno de los equipos fundadores del Marino, entrenador de la Unión Deportiva y segundo entrenador después, viendo caer a tantos como vinieron y leyenda permanente del club que tanto le debe. Ahora se encuentra un poco mal, también me llamó para justificar su ausencia, recuperándose de más dolencias renales. También ha disculpado su ausencia. Introducir este recuerdo a don Juan y a don Jesús y los hermanos Guerra es muy afectuoso y a la vez triste, porque han muerto. Y al citar a don Carmelo Campos es porque permanece con nosotros y nos permite incluso muchas veces largas conversaciones, porque siempre tiene cosas que contar relativas al equipo amarillo y al fútbol más viejo del Marino y del Victoria, cuando la Unión Deportiva aún no había nacido. Y para que sepamos una cuestión de la que se habla poco de los años vividos por la Unión Deportiva, recordemos que Carmelo Campos no viajaba nunca con el equipo, porque cuando éste se encontraba en la península, él estaba frecuentemente en Tenerife, viendo allí, en distintos partidos, a tantos jugadores que acababan luego jugando aquí. Ellos, los jugadores, y principalmente ustedes, los aficionados, que los entusiasmaban, son los héroes de aquellas épocas felices. La temporada anterior a la de esta referencia del paseo, aunque acabaron terceros por debajo del Madrid y Barcelona, es realmente cuando pudieron haber quedado campeones de liga, con el mismo presidente, con el mismo entrenador y casi los mismos jugadores. Fue la de la gran goleada al Barcelona 4-1, temporada en que se le ganó a domicilio al Atlético de Madrid 1-2, con goles de nuestros más larguetas jugadores, Guedes y Castellano, y al Bilbao, en la Catedral, gol de Gilberto, que tuvo la fortuna de narrar uno de los compañeros que se encuentran aquí, de la época, Segundo Almeida, que hoy se encuentra, repito, aquí entre nosotros y en primera fila. Por eso me acuerdo y por eso me alegro. Aquella temporada en que no solo no se dejó ganar aquí al Real Madrid por empatar a 2 goles de Germán y Gilberto, sino que además no se debió haber perdido el Sur Madrid, con aquel alboroto que ocasionó el segundo gol madrileño de Pirri, denunciado como fuera de juego, no señalado por Zariquez. Partiendo de que, como anécdota inolvidable, recuerdo y repito que casi me cuesta un hinchamiento cuando desarretaron la transmisión que hacía, con la puerta de la cabina abierta hacia el pasillo trasero, en aquel mes de abril en el Santiago Bernabéu, gritaba yo tan alto y tan fuerte la desventura de una ilusión amarilla que atrajo a un buen número de aficionados merengues dispuestos a cortarme el rollo. Y no ocurrió así gracias a la intervención del que fue aquí presidente regional de boxeo, don José Joaquín Ruiz Arocena, comisario de policía, con la simple exhibición de la solapa de su chaqueta con la chapa policial. Esto fue santo y remedio en aquellos tiempos, cuando todavía valía hacer valer la autoridad de esa forma. Era muy conveniente. Todo eso y más fue el preludio para la siguiente temporada, que figura ya, es la que voy a hablar, fíjense que introito más largo, como la de mejor clasificación del mundo amarillo y cuya gloria nos ha sugerido dejarla registrada en estas páginas, más que sea para paliar un poco la pesadumbre que produce a la afición canaria vivir el presente en que se arrastran tantos problemas y tantas incertidumbres. Para que ustedes se alegren, por lo menos, al recordar los grandes que fueron, y deseándoles también que comiencen el año que viene ganándole al Rayo Vallecano, y haciendo votos de apoyo y de continuidad, y sacando la fuerza que da el amor a los colores, y eso sí, recordando un pasado donde hubo tanto y tan bueno. Antes de pasar a los detalles de temporada del techo amarillo, conviene señalar que se llegaba a ella con amenazas de pasarlo muy mal, pero que muy mal, y es que la anterior competición de Copa lo señaló a Langreo como rival. Muchos lo recordarán, si no lo pongo ahora porque es curioso. Fue eliminado por la abundancia de goles, nada menos que 10-2 en los 2 partidos. Lo malo, quizá por eso, vino después, en la segunda eliminatoria contra el Bilbao, aunque los vascos nos metieron 6-0 en San Mamés. Chaparrón de goles, de agua llovida y de muchas brusquedades. Parecía todo dicho, ya 6-0 allá, pues mira, en cambio en la vuelta, jugando aquí, estaba el equipo canario tan entero,
tan orgulloso. Tenía este público tantas ganas de reivindicación que mientras los bilbaínos defendían la media docena, que ya era mucho, y la Unión Deportiva ponía al comienzo de la segunda parte el 2-0, 2 goles de León, crecieron la defensa por el Bilbao y el ataque por Las Palmas, los dos equipos nerviosos, Las Palmas jaleada por un público, se hinchó a regates y a combinaciones, aunque ya no dieron más goles. Fue un sufrimiento. Todo eso, las búsquedas y un penalti que no se pitó, puso tantos grados de calentura que la revolucionaria grada del Morro, desde allí, saltó un cristiano, no recuerdo bien si era conocido, Juan Pérez, hostelero de las canteras, plantándose en guardia de boxeo ante el meta Iríbar, un gran joven. De entre ustedes, quienes yo creo que Luis García estaba segundo también lo vieron y lo recordarán, porque es inolvidable y porque la afición canaria lo vivía con mucha intensidad. Y cuento todo esto de la temporada anterior porque es lo que produjo la clausura del Estadio Insular, campo clausurado por un partido. Cosa ya importante de por sí, pero más aún, porque nadie podía imaginar la mala uva del sorteo de la siguiente liga, la que acabaría con la mejor clasificación jamás conocida en Primera División. El primer partido fue con el Atlético de Madrid. Se tenía que jugar en el exilio, no podían jugar aquí. ¿Pero dónde? Se acordó, con no pocas pegas y discusiones, que se jugara en Tenerife. O sea, ponerse en gallinero ajeno, aparentemente ajeno, a un combate de tanta importancia. Y aquí en el Rodríguez López es donde empezaba la historia, el primer partido de una liga por la que la Unión Deportiva tiene ganado el honor de mejor clasificación amarilla. Y los seguidores del equipo, o sea, ustedes y los que no han venido, la obligación de seguir en pie y de seguir contribuyendo en el retorno de aquellas gestas, de aquellas alegrías. Bueno, ¿recuerdan cómo llegaba este comienzo? Todo con música y sabor de alto deporte. El cortejo que custodiaba la llama olímpica, también es histórico, México 68, tenía que pasar por aquí, sobre todo por La Gomera. El día 14 de septiembre del 68 llegaba a Las Palmas. Y los amarillos, no hay nadie aquí, no hay ninguno aquí. Yo creo que es porque yo esto ya lo había hecho para ellos. Es muy largo, y ustedes se van a cansar también. Y ellos, nada, lo vieron, estaba también segundo, estaba Luis García, demasiado largo, quizá por el hecho de querer decir cosas de la Unión Deportiva de aquel tiempo, de aquellas alegrías. Y ahora no han venido ellos porque, tal vez el rollo ese. Pero no, creo que no fuera porque no les alegrara ni nada, porque alguno de ellos dijo, coño, Pascual, es que comer. 1 hora hablando y sin comer. Y es que aquel día había un tenderete allí, estaban las mesas puestas, estaban los bocadillos, las cosas y tal, y había cierta tendencia a terminar para seguir con el disfrute aquello. Bueno, pues aquel día 13 se pudo comprobar la expectación que había en Tenerife por el partido, tanta que se jugó ese día un partidillo de entrenamiento a puerta cerrada, que tuvieron que abrir a la fuerza porque empujaba tanto el público chicharrero y los gran canarios que habían adelantado el viaje, que capaces eran de derribarla. Todos parecían amarillos. Durante días el Hotel Brujas tinerfeño ondeaba en su mástil principal la bandera de la Unión Deportiva, que allí tenía su hospedaje. Parece una tontería que les cuente esto, pero forma parte del mayor éxito y es grato y obligatorio recordarlo cuando han pasado ya tantos años y por verse además se empalentonan ahora los amarillos actuales, que poco pillan, y disparan de nuevo los famosos entusiasmos isleños y vuelven a atraer a jóvenes y viejos en el camino de la superación. Despiértenlo los puretas en su memoria de hoy y retomen la ilusión de aquella juventud. Vayan situándose mentalmente. Yo ya lo hice al escribir estos recuerdos y lo hago ahora al leerlos. Y recuerdo que la alineación no era nada difícil para transmitir. Estaba súper repetida. Menos Ulacia, que tanto jugó la temporada anterior y quedó lesionado para bastante tiempo, eran casi los mismos. Y salvo 2 tristes y dolorosas ausencias, todos viven y son recordados. Eran Orelli, Aparicio, ya estarán ustedes recordándolo, Aparicio, Tonodo Martín II, Castellano Guedes, León, Gilberto II, José Juan, Germán y Gilberto I. Una alineación
que hasta los niños eran capaces de recitar de memoria. De ese grupo ya la prensa nacional marcaba como dignos de ser llamados a la selección a Tronono, Guedes, Castellano, Gilberto I y Germán. Comenzaba entonces la hermosa batalla de una gran temporada. Era la primera piedra contra un Atlético de Madrid cargado de figuras. Se ganó aquel choque en Tenerife por 2-1. Goles de Gilberto II, coreado de razón por Seriseño y con mayor energía por la mayoría de espectadores, porque encima era un tinerfeño quien abriera aquella isla, aquella lata, y de León, que comenzaba lo que iba a ser para él una cuenta final histórica, y a quien cada vez vemos es recordando que fue el goleador de la mejor temporada amarilla.